Entonces, deben un ratito. He perdido nuestra hoja 5, a ver, ya. Entonces, lo que vamos a hacer el día de hoy es trabajar con la hoja 5, que corresponde a estas distribuciones de muestreo, junto con el teorema límite central. Ahora, habíamos ya empezado la semana pasada con un par de ejercicios referentes al teorema del límite central aplicados para la media muestral y para la suma total. En ese caso, el teorema límite central nos garantiza que la media y la suma tienen distribuciones normales siempre y cuando tengamos más de 30 muestras, son más de 30 elementos en nuestra muestra. Ya, el día de hoy vamos a hacer ejercicios con respecto a las distribuciones de muestreo. Y sé que no hemos visto varias cosas aún en la clase, los que toman en realidad la mayoría conmigo, pero vamos a hacer un resumen para que podamos hacer un ejercicio de cada uno de los tipos, de los tipos de distribuciones de muestreo. Lo primero que les quiero contar es que hay un formulario que está disponible en Teams para que puedan trabajar esta parte de la teoría. Se los voy a mostrar. Es este documento, está en la sección archivos junto con las tablas que les había subido. Además les subí también una tabla de la distribución G cuadrado porque la que teníamos disponible en la hoja anterior era muy pequeña y no contenía muchos valores que se podrían utilizar. Bueno, entonces dentro de esta sección de distribuciones de muestreo vamos a analizar distintos casos. El primero, si es que nos piden la distribución para la media muestral, sería esta sección de aquí. Luego hay otro caso cuando nos piden la distribución de muestreo para una proporción. Hay también la distribución de muestreo para la varianza, para la diferencia de dos medias en dos poblaciones y para la razón de dos varianzas. Acá deberían tener unos gorritos. Bueno, cada error pequeño quizás que encuentre lo voy a ir corrigiendo. Ya, ¿qué es lo que pasa? En realidad lo que estábamos haciendo en estas secciones es determinando cuál es la distribución de estos estimadores bajo ciertas circunstancias. En este caso, si es que se conoce la desviación estándar sigma de la población, entonces el teorema del límite central nos dice que la distribución de esa media es normal con la media que tenga cada una de las variables que se toman en la muestra, y la varianza es la varianza poblacional dividido para n. Y sabíamos que mediante un cambio de variables, si nosotros restamos la media y dividimos para la desviación estándar, entonces tenemos una distribución que es normal con media 0 y varianza 1. ¿Para qué hacemos eso? Porque nosotros tenemos disponible tablas para esa distribución. Y siempre hacemos ese cambio hacia alguna distribución conocida. ¿Qué pasa cuando no se conoce sigma?
En ese caso no podemos utilizar este cambio porque no tenemos sigma y no tenemos este valor, pero lo que se puede hacer es utilizar la desviación muestral S en lugar de sigma, pero eso cambia la distribución. Ahora la distribución que vamos a tener no es normal 0,1, sino que va a ser una distribución que se conoce como t de student. Esta distribución depende solamente de un parámetro que se denominan los grados de libertad. Y en este caso, si la muestra es de tamaño n, entonces los grados de libertad serán n-1. Ahora, ¿cómo miramos las tablas con respecto a la variable t? Estas dos eran para cuando teníamos conocimiento de que era normal 0,1. Ahora nos dice que es t. Entonces, cuando es t, tenemos ahora una columna que se asocia a los grados de libertad y lo que aparece acá adentro es el t que queremos analizar. En este caso, las tablas T nos dan información de lo que es mayor a ese T. Entonces, si nos dicen la probabilidad de que T sea mayor a 2.359, entonces vamos a la primera fila y obtenemos esa probabilidad. ¿Sí? Si estamos en este valor, entonces la probabilidad asociada es 0.02. La probabilidad de ser mayor a ese valor. Ahora, cuando trabajemos con la proporción, esto se deriva de que vamos a tener una muestra también, pero cuyos resultados son 0 o 1. Y eso nos lleva a decir que aquí también falta uno, pero lo corregí en el documento que le subí. Lo que nos lleva a decir es que la proporción muestral tiene una distribución normal con media P y varianza P por Q sobre N. Y eso es lo que necesitamos. Necesitamos conocer cuál era la distribución, porque si nos preguntan algo con respecto a esa proporción, si es mayor a 7, si es menor a, no, proporción, si es menor a 0.7 o mayor a 0.5, entonces lo que hacemos es transformar a la variable z, porque como es normal, entonces este cambio es válido, restando la media y dividiendo para la desviación estándar. Sí, siempre es la misma idea. Restar la media y dividir para la desviación estándar, pero en este caso esta es la media y esta es la desviación estándar. Y sabemos que esta es una distribución normal 0,1, esto ya lo podemos ir a buscar en la tabla, así que podemos responder a cualquier pregunta que nos hagan con respecto a la proporción muestral. Ya, ahora... no tienen gorritos estas. Ya acuérdense que se utilizan las letras de nuestro alfabeto para representar los elementos muestrales. En este caso, si el intervalo fuera para la varianza, perdón, si la distribución fuese para una varianza, deberíamos utilizar sigma cuadrado. Esta sería la varianza poblacional. Pero cuando miren este S mayúscula, se está refiriendo a una muestra. La S mayúscula es la variable asociada a la muestra y la S minúscula se usa para representar la desviación en cuando la muestra toma algún valor. Nos dice en este caso que si podemos garantizar que nuestra población tiene una distribución normal mu sigma cuadrado, entonces podemos definir una variable que es esta, n-1 por la varianza muestral dividido para la varianza poblacional. Es esto, varianza poblacional. Y esta es la muestral. No podemos decir directamente qué distribución tiene ese cuadrado, pero sí nos dan información de qué distribución tiene este arreglo. Un producto por n-1 y dividirlo para sigma al cuadrado. Nos dice que esta variable tiene una distribución G cuadrado. Esta es la primera vez que quizás ven esta notación. Esta se denomina G cuadrado. Y al igual que la distribución t de student, está asociada a un parámetro que se denomina los grados de libertad.
En este caso es g cuadrado con n-1 grados de libertad. Y esto nos sirve para poder utilizar las tablas. Entonces hay una tabla que se llama g cuadrado y esta tabla nos dice lo siguiente. Entonces si tenemos un valor, el g cuadrado que resulta de hacer n-1 s cuadrado sobre e sigma cuadrado, entonces la tabla nos da la probabilidad de ser menor o igual a ese valor, ¿sí? Ahora hay una fila para grados de libertad, en este caso B. Vamos a B significan los grados de libertad. Y esta es la probabilidad de que P sea, o sea, la probabilidad de que una variable g cuadrado sea menor o igual a cierto valor con algunos grados de libertad. Sí, acuérdense que antes uno decía cuál es la probabilidad de que la variable z sea menor o igual que un z. Y en ese caso necesitamos conocer quién es z nada más. Ahora, para identificar esta variable necesitamos conocer los grados de libertad y nada más. Luego vamos a su fila de grados de libertad, buscamos a ese que se parezca más al valor que estamos queriendo calcular y en la primera fila están las probabilidades. Parecido a la lectura de la variable t. Ahora, fíjense que esta distribución g cuadrada no es simétrica, entonces no se pueden utilizar propiedades de simetría aquí. En general, o está más cargada para la izquierda, ¿sí? Siempre puede ser así, o está, tal cual está. Vamos a hacer ejercicios, uno de cada uno, para saber cómo utilizar y por qué se puede utilizar esa distribución para responder alguna pregunta sobre ese cuadrado. Luego hay acá la distribución para la diferencia de dos medias. Si en algún ejercicio nos preguntan, calcule la probabilidad de que la diferencia entre las medias sea menor o igual a 4. No sé. Entonces uno va acá y dice, bueno, hay dos situaciones en este caso. Si es que se conocen las dos desviaciones estándar de cada una de las poblaciones. O sea, esto quiere decir que la primera está asociada a una población y esta está asociada a otra población. ¿En qué casos aparece? Pues en general cuando, por ejemplo, un producto se está elaborando en dos máquinas diferentes. Entonces uno quiere saber, por ejemplo, el promedio de, no sé, el peso promedio del producto que se elabora. Entonces, esto vendría de la máquina 1 y esto vendría de la máquina 2 y uno quiere, por alguna razón, identificar cuál es la diferencia entre esas dos máquinas. Si es muy alta o es muy pequeña, entonces uno puede preguntarse cuál es la probabilidad de que esa diferencia sea menor o mayor a algún valor. Entonces se consideran dos casos, dos poblaciones, en este caso dos máquinas, y lo que queremos saber es si, o sea, si estamos en el caso en el que por algún estudio previo se conocen las desviaciones estándar generales, no de la muestra. Entonces nos dice que si ese es el caso, esta resta de medias tiene una distribución normal con esta media y esta desviación estándar. Entonces, como es normal, podemos hacer el paso a la variable z. Y ahora solamente hay que utilizar la variable, restarle la media y dividir para la desviación estándar. Esa es normal 0,1 y la vamos a poder ver en la tabla. Así que va a ser bastante simple. En general todo esto es muy simple. No hay, hay que identificar el caso, ver cuál es la distribución y transformar lo que nos estén pidiendo a alguna distribución que se pueda mirar en la tabla. Si es la distribución z, la distribución t, o la g cuadrado.
Ahora, en el caso de que se desconozcan estos valores, que no nos den como dato, hay dos situaciones: que sean desconocidos, pero se asume que son iguales, o son desconocidos y se asume que son distintos. En el caso de que nos digan las desviaciones son iguales, entonces podemos utilizar la variable t, que nos dice que la variable menos su media y dividido para esto, que viene a representar una desviación estándar, sin una distribución t de student. Y acuérdense que para t de student necesitamos el número de grados de libertad. En este caso nos dice que sería n1 más n2 menos 2. Y hay que calcular esta SP que aparece acá utilizando los valores muestrales que nos den para este caso. Y ahora sí estamos en el... ¿Y esto cómo fue? Ya, eso era si es que estos son iguales. Si se asume que son distintos, nos van a decir, asuma que las desviaciones son distintas. Entonces, uno sabe que ya no es la t anterior, sino esta nueva t, donde cambia un poco la desviación estándar. ¿Sí? Acá no se calcula SP, sino que se utiliza directamente los valores estimados a través de la muestra. Lo complicado acá quizás es que los grados de libertad que se usan para esta variable t se calculan así, utilizando las desviaciones estándar muestrales y los valores n1 y n2 de cada una de las muestras. Y finalmente hay un caso para cuando se analiza la razón entre dos varianzas. Ahora, ¿esto por qué es importante? Porque lo mismo, si uno quiere saber cómo se comporta la producción de una máquina con respecto a la otra máquina, entonces uno puede estar interesado en entender cómo se relacionan las desviaciones estándar. Y uno dice que si las desviaciones, este cociente es cercano a 1, quiere decir que esta se parece a esta, es decir, que no hay ninguna diferencia entre los productos que se elaboran en la máquina 1 o en la máquina 2. O si esta cociente es muy grande, quiere decir que, no sé, que esto es mucho más grande que el denominador y por lo tanto son muy diferentes, ¿sí? Las desviaciones son distintas y esas producciones de máquina 1 máquina 2 van a ser muy distintas. Lo mismo en el caso contrario, si esto es muy grande, entonces este cociente va a ser demasiado pequeño y por lo tanto uno diría que la diferencia es muy grande. Entonces solamente se asume que las dos poblaciones son parecidas si es que esto es cercano a 1. Entonces por eso nos interesaría saber qué distribución tienen para saber cómo calcular probabilidades asociadas a esa razón. Y lo que nos dice es que no podemos saber directamente la distribución del cociente, pero sí de esta doble cociente de acá. Nos dice que si dividimos la primera varianza esta es la muestral, dividida para la poblacional, y esto todo sobre la segunda muestral, sobre la segunda poblacional, entonces esta variable es o sigue una distribución de Fisher. Y esa también es la primera vez que escuchan Fisher, pero lo único que necesitamos para este caso es identificar que los parámetros son grados de libertad. Ahora hay grados de libertad que se dicen para el numerador y grados de libertad para el denominador. Entonces, la tabla Fisher, que es así, está acá. La tabla Fisher es bastante larga porque hay que ir calculando para los distintos pares de grados de libertad. En esta primera columna aparecen los grados de libertad del denominador y en la primera fila aparecen los grados de libertad del numerador. Entonces en el numerador es n1 menos 1 y en el denominador es n2 menos 1. Y luego, ya que estén acá, lo que nos dice es que para un f que estemos buscando, nos van a entregar la probabilidad de ser mayor a ese f. ¿Y dónde está ese f? Los f's están dentro de la tabla y la probabilidad está en esta segunda columna. ¿Sí? Entonces,
Es solamente cuestión de identificar bien qué es lo que está en cada fila y columna. Acá está la probabilidad. Y entonces uno busca los grados de libertad del numerador, del denominador, y luego dice, yo quiero que f sea más grande que 864.16. Entonces la probabilidad de ser más grande es 0.025. Y eso es todo lo que nos dice la probabilidad de que la variable f sea mayor o igual a un valor f estrella. Y eso es igual a la p que aparece acá. Y hay que identificar bien, f tiene nm grados de libertad. Siempre tiene dos, uno para el numerador y otro para el denominador. Ya, entonces eso a breves rasgos lo que vamos a utilizar el día de hoy. Ya van a ver cómo se va a trabajar en los distintos ejemplos. Y intenté buscar uno de cada uno porque en la hoja de ejercicios no hay muchos. En realidad la tarea me parece que tiene uno de cada uno, pero en los que nos sobran no hay muchos. Entonces, hagamos un ejercicio primero para la proporción. Ay, no tengo ninguno para la media. Bueno, eso dejémoslo para el final porque es el más simplecito y ya deben estar más familiarizados con eso. Hagamos uno para la proporción. Entonces, vamos a la semana 12. Y seguimos trabajando con la hoja 5 y otros, ¿sí? Porque los tuve que buscar en otras fuentes porque no hay suficientes en la hoja 5. Entonces, el primer ejercicio con respecto a la proporción es el siguiente. Entonces, esto es para proporción. Nos dice que se han encontrado que el 2% de las herramientas que produce cierta máquina tiene algún defecto, ¿sí? Entonces hay un 2% de defectuosos. La pregunta es, ¿cuál es la probabilidad de que en 400 de estas herramientas primero el 3% o más tengan algún defecto? Y B, que el 2% o menos tengan algún defecto. Ya, entonces, fíjense que cuando no nos dicen se ha tomado una muestra y la proporción de defectuosos es, cuando nos digan eso, se está refiriendo a una proporción muestral. En este caso, lo que nos dice es que se ha encontrado que el 2% de las herramientas que produce cierta máquina tiene algún defecto, pero no nos dice que es un porcentaje asociado a ninguna muestra. Entonces, eso es lo que nosotros le llamamos una proporción poblacional, la proporción de la población de herramientas que produce la máquina. Entonces,
Esos valores poblacionales uno los denomina con las letras, podría ser mu, sigma cuadrado, p, y eso creo. Entonces, en este caso ese es el valor p, pero p es una proporción, entonces si nos dice que es el 2%, lo que hacemos es dividir para 100. Acá nos queda 0.02. Uno le llama a esta la proporción poblacional. Y si vamos al formulario, nos dice acá que para la proporción, si se conoce P, en este caso conocemos P, es 0.02. Bueno, uno puede hacer esto porque necesitamos para esto, pero si no se conoce, podríamos suponer que es 0.5. O sea que solamente si es que no nos dice. No dice, bueno, asumiendo que es 0.5, se hace el proceso. En este caso nos da la información. Entonces, fíjense que la proporción muestral sigue está normal, con media P, varianza P, Q, N. Y entonces vamos a poder restar la media y dividir para la desviación estándar y encontrar una variable Z que vamos a poder buscar en la tabla. Entonces, ¿qué nos dice acá? ¿Cuál es la probabilidad de que en 400 de estas herramientas, fíjense que ahí ya estamos observando una muestra? Entonces, nuestra muestra de tamaño N, en este caso igual a 400. La primera pregunta nos dice que encontremos la probabilidad de que 3% más de estas herramientas, en las 400 que se observan, tengan algún defecto. Entonces quiere decir que la proporción de la muestra sea 3%, quiere decir que igual también o más. Entonces que esa proporción sea mayor o igual a 0.03. Y eso es clave, eso es como lo que nos va a ayudar a resolver cualquier pregunta, poder plantear bien cuál es la probabilidad que nos están pidiendo. Ahora, nosotros sabemos que justamente la proporción muestral tiene una distribución normal con media P y varianza PQ sobre N. Así que lo que hay que hacer es, en este caso, como la distribución Z a la que podemos llegar en la tabla nos dice los valores menores o iguales, entonces podemos utilizar el complemento para preguntarnos algo que sea menor o igual. Acá debería ser menor estricto, pero se considera una variable continua, de hecho es una distribución normal y no importa. Si no importa el valor que tome en un punto. Luego, entonces, lo que se hace es transformar a la variable z. Entonces uno dice, bueno, esto es 1 menos. Y si quieren, uno va haciendo el paso acá adentro o asume directamente lo que se va haciendo. Dice que si restamos la media, en este caso, esto es 0.02 y P por Q sería 0.02 por 0.98 sobre 400. Entonces nos queda que es normal con media 0.2 y varianza 0.02 por 0.98 dividido para 400. Y si le ponemos la raíz, bueno, dejémoslo así porque es muy pequeño, o lo pueden guardar como una nueva variable. ¿Cómo lo dejamos? Lo voy a dejar como 0.007 al cuadrado. Esa es la desviación estándar, 7 por 10 a la menos 3. Y al cuadrado sería la varianza de 0.007. Ya. Entonces hay que restarle la media. En este caso la media es 0.02.
Y acá también. Y luego hay que dividir para la desviación estándar. Ahí faltó un 0. Sí, o sea, nosotros en general omitimos este paso de estar dibujando quién es la variable que se está formando a la izquierda, porque sabemos que va a ser una distribución z y uno calcula a veces solo el lado derecho. Dice que esto es 0.03 menos 0.02 dividido para 0.007. Y nos queda que es 1.43 aproximadamente. Ya, entonces buscamos en la tabla cuánto les da esa probabilidad de ser menor o igual a 1.43. 0.9236. 9236. Y entonces esto queda ya. Eso. Entonces, hemos podido responder a la primera pregunta solamente conociendo que la distribución de la proporción muestral es normal, con esa media y esa desviación estándar. Entonces, dejemos esto un poco aparte. Eso fue lo que utilizamos, ¿sí? De hecho, me gustaría moverlo para que no esté. Escribámoslo. Ay, no sé. Ya. Entonces, esa es la primera probabilidad. Ahora para B, nos dice que esa proporción en la muestra sea 2% o menos. Que la probabilidad de la proporción sea el 2% o menos. Y bueno, ahí uno puede decir, ya está menor o igual, vamos a usar la variable z, así que está bien. Y esto es lo mismo que la probabilidad de una variable z, que resulta de 0.02 menos la media, que es 0.02, sobre la desviación estándar, que es 0.007. Ahora, esto es la probabilidad de que z sea menor o igual a 0. Y sabemos que por la simetría de la normal, eso es 0.5. Sí, o sea que sabemos que la z es centrada 0,1 y que como es simétrica, aquí hay 0,5 y acá también. Entonces, cuando nos pregunten lo que es menor a 0, pues es 0,5 y lo que es mayor también. En este caso, esto es 0,5. Eso, entonces la probabilidad de que la proporción de defectuosos sea menor al 2% es bastante alta, o sea, es 0,5, que no es ni, es justo la mitad. Y eso es bueno porque quiere decir que no hay más del 2% defectuosos, o sea, bueno, hay una probabilidad 0.5 también de que sea mayor al 2%, pero analizamos en el caso anterior que ser mayor al 3% era muy poco probable. Entonces quizás hay un rango entre 2 y 3% y de ahí ya no hay mucho más. Uno puede decir que hay muy poca proporción de defectuosos en este caso. Ya, entonces, ¿alguna pregunta?
Ya este era el ejemplo para la proporción muestral. Ahora hagamos uno para la diferencia de medias. El ejercicio... Bueno, esto es un poquito más largo, así que voy a tratar de copiarlo lo más rápido posible. Nos dice que la vida media de los bulbos eléctricos, o sea, que se refiere a las ampolletas, ¿cómo le llaman? Los focos, me imagino que es eso, los bulbos eléctricos producidos por el fabricante A. Pues fíjense aquí que van a comparar a dos poblaciones distintas, por eso es diferencia de medias, va a haber una media para una y una para otra. En este caso se van a comparar dos fabricantes. Entonces nos dice que el fabricante A es de 1400 horas y la desviación estándar es de 200. Ahora hay un fabricante B la media es 1200 horas y la desviación estándar es 100 horas. Dice que si se prueban muestras aleatorias, se muestran muestras aleatorias en un caso de 125 bulbos de cada marca, o sea, de cada fabricante. Nos preguntan cuál es la probabilidad de que los bulbos de la marca A tengan una vida media que sea por lo menos de, acá literal A nos dice 160 horas, más que las del bulbo, más que los bulbos de la marca B. Y el literal B nos dice que sea 200 horas más, 250 horas más que los de los bulbos de la marca B. Ya, entonces fíjense que cuando estamos observando las poblaciones nos da mucha información. Nos tienen que dar por una parte cuáles son las medias, las desviaciones estándar y el número de la muestra que se toma de cada uno de ellos. En este caso nos dan toda esa información. Nos dice que para el fabricante A la media 140, desviación estándar 200. Para el fabricante B la media es 1200 y la desviación 100. Ahora fíjense que esto es, todavía no nos han dicho que es de una muestra ni nada. Esto se asume que son parámetros poblacionales. Serían mu y sigma cuadrado respectivamente. O sea, sigma porque nos dan la desviación estándar. Sí, estos son mu y sigma. Son muy importantes porque uno
tiene que identificar bien si son los poblacionales o son los muestrales. Ahora acá recién nos dice que se prueban unas muestras aleatorias que tienen tamaño de 125. Y nada más, nos preguntan luego al final con qué probabilidad la vida media de la marca A es 160 horas más que la de la marca B. Y eso se va a poder escribir luego como una diferencia. Entonces, primero siempre hay que intentar escribir la pregunta. Vamos a escribir acá los datos. Decimos que la media para el fabricante A era 1400 horas y para el fabricante B la misma media es 1200. Ahora, para identificar uno del otro, uno utiliza el índice 1 y el índice 2. Y siempre vamos a tener dos poblaciones, así que podemos llamarle a lo que sea el primero 1 y a lo que sea el otro 2. Ahora nos dice que la desviación estándar 1 son 200 horas y la desviación estándar 2 son 100 horas. Además se toman dos muestras aleatorias iguales, entonces, o sea, del mismo tamaño, N1, 125 y N2, 125. La pregunta es, por el literal A, ¿cuál es la probabilidad de que los de la marca A, entonces llamemos X1, la vida media de los bulbos los bulbos del fabricante A? Y X2 barra la vida media de los bulbos del fabricante B. Entonces lo que nos están diciendo es con qué probabilidad la media de los del fabricante A es por lo menos, que sea por lo menos de 160 horas más que el otro. Entonces, por lo menos más 160, bueno, si quieres escribirlo así, X2 más 160 horas. Esto de aquí es el por lo menos, que está escrito aquí, y esto es más que, es este acá, 160 horas más que el X2. ¿Sí? Eso es lo que nos están preguntando. Entonces, nosotros, ¿qué hacemos acá? Tenemos dos variables aleatorias. Entonces, dejamos todas las variables a la izquierda. Nos queda que la probabilidad que nos están preguntando es que X1 menos X2 sea mayor o igual a 160. Y esto ya nos suena muy conocido porque sabemos cuál es la distribución para la diferencia de dos medias. Entonces, ustedes van acá, diferencia de dos medias, aquí está. Nos dice que hay dos situaciones. La primera que es si se conocen las desviaciones poblacionales. Y si las conocemos, en este caso nos dieron como dato, así que ya no hay más a dónde irnos. O sea, este sería el caso en el que no nos hubiesen dado. Entonces estamos aquí. Lo que nos dice es que esa diferencia tiene una distribución normal con estos parámetros. Hay que restar las medias poblacionales y hay que hacer este cálculo con las desviaciones, varianzas poblacionales. Lo que nos pide es que justamente los tamaños de muestra que se tomen en cada una sea mayor a 25. Y eso es justo en nuestro caso, nos dicen que N1, N2 es 125, así que esto se cumple. Y por lo tanto, como es normal, pues restamos la media y dividimos para la desviación estándar y podemos buscar en la tabla Z. Entonces, podemos calcular aparte, si quieren, quién es μ1 menos μ2. Esto es 1200 menos
al revés, no importa en realidad, o sea, tienen que mantener el orden, ¿no? Esto sería 1400 menos 1200, entonces 200, y luego nos pedían sigma 1 cuadrado sobre n1 más sigma cuadrado 2 sobre n2. Esto es sigma cuadrado 1, 200 cuadrados sobre 125, más sigma cuadrado 2 sobre n2. Entonces, esto es 200 al cuadrado más 100 al cuadrado dividido por 125, que es 400. Entonces, lo que nos dice es que la distribución de la diferencia de las dos medias es normal con esa media 200 y con varianza 400. Y entonces vamos a poder, ahora esto es mayor o igual, entonces si vamos a llegar a una distribución z, necesitamos menor o igual. Calculamos el complemento de que x1 menos x2 barras sea menor o igual a 160. Ahora, esto es 1 menos la probabilidad. Entonces ya imaginamos que vamos a restar para la media, para la diferencia de las medias y divididas para esa desviación estándar. Esto va a ser una distribución z que viene de haber restado esto para la diferencia de las medias, que es esta, y haberlo dividido para la desviación estándar, que es la raíz de 400. Entonces nos queda 1 menos la probabilidad de que z sea menor o igual 160 menos 200 dividido para la raíz de 400 menos 2. Ahora, ¿cuál es esa probabilidad? ¿Cuánto les da? 0.0228. Ya, gracias, Dayana. ¿Los demás? ¿De acuerdo? Entonces, habría que restar 1 menos 0.0 esto. Y nos queda 0.9972. Sí, está bien. Ya, entonces, ¿qué es lo que nos están preguntando? Que con qué probabilidad la media del fabricante A tiene las vulvas, bulbos estos tienen una probabilidad, una vida media mayor al del fabricante B y con un exceso de 160 horas. Y nos dice que esa probabilidad es bastante alta. O sea, quiere decir que la vida útil para los focos estos que se elaboran con el fabricante A es mucho mayor que la del fabricante B. Exceden en estos 160 con mucha probabilidad. Y eso se refleja un poco en la media nada más, porque la media es 1400 horas en el un caso y en el otro 1200. Entonces hay como poco más de 200 en promedio. Y eso hace que en realidad sí pueda ser más grande en 160 horas. Ya, y la parte B dice que la misma pregunta, pero que se exceda 250 horas. O sea, con qué probabilidad el fabricante A genera estos focos con una vida útil mayor a 250 horas con respecto al fabricante B. Entonces, esto más 250.
O sea, que ya es bastante bueno que sea superior a 160. Ahora queremos saber con qué probabilidad pasa que sea más de 250, que sería ya mucho. Entonces lo mismo, esto se puede escribir como x1 menos x2 barra mayor o igual a 250. Y utilizando la probabilidad del complemento, ahora hay que transformar a la variable z, porque sabemos que es normal la distribución de la diferencia. Y esto nos queda que es 250 menos la media dividido para la desviación estándar. Aquí nos queda 50 dividido para la raíz de 400. Nos dice que es 2.5. ¿Cuánto les da esa probabilidad? Cero coma 9938. Ya. Ok, entonces 1 menos 0.9938 es bastante poco, 0.0062. Ya, entonces fíjense que qué bueno que el fabricante A es mejor que el B, digamos, pero ya bajo cierto límite, ¿no? O sea, puede ser el tiempo de vida útil mayor a 160 horas que el fabricante B, pero ya pedirle que sea superior a 250 más, ya es poco probable. O sea, que ya no, o sea, es bueno, pero tampoco tan bueno como para que duren 250 horas más que en el otro caso. Y por eso esta probabilidad ya nos sale casi cero. Entonces hay como un punto medio entre tener 160 horas más de vida y 250. Entonces como que en ese rango quizás están las horas de vida más probables, o sea, que excedan esa cantidad, pero ya no más de 250. Listo, entonces hagamos uno para la varianza, que no... Y esa sí está en la hoja de ejercicios 5, copiémonos el ejercicio 8. No tengo acá, no. Vamos a hacer ahora el ejercicio 8. Ahora vamos a utilizar la tabla G cuadrado. Ya, el ejercicio 8 nos dice lo siguiente, nos dice que encontremos la probabilidad de que una muestra aleatoria de 25 observaciones de una población normal con varianza sigma cuadrado igual a 6 tenga una varianza S cuadrado, aquí debería ser un S mayúscula, mayor que 9.1 y entre 3.462 y 10.745. Ya, entonces, ¿qué datos tenemos? Nos dice que hay una muestra aleatoria, entonces n es 25 y una población que se distribuye normal, o sea, la población es normal. Y solamente nos dicen que tiene varianza 6. Ahora nos preguntan cuál es la probabilidad de que la varianza muestral sea mayor que 1.91. Y ahí uno se pregunta cuál es la distribución de S para poder utilizar la tabla. O sea, si fuera normal, entonces diríamos, puedo utilizar la Z. Si fuera T-Student, entonces puedo usar la T. Ahora no, no es ninguna de las dos. Vamos al formulario.
Estamos acá en una distribución para la varianza muestral. Y en este caso nos dice que, bueno, la población tiene que ser normal, y eso es lo que nos dicen, con algún parámetro mu y sigma cuadrado. No nos dan información de mu, pero no vamos a necesitar. Siempre vamos a necesitar solamente sigma cuadrado. Entonces nos dice que esta variable, no directamente ese cuadrado, pero sí al multiplicarla por n-1 y dividirla para sigma al cuadrado, esa es una variable con distribución g cuadrado. Y esa tiene grados de libertad n-1. ¿Sí? Entonces vamos a ver, debemos escribir a S en términos de esta variable g cuadrado para poder usar la tabla, si no, no podríamos utilizar nada. Entonces nos dice que la variable g cuadrado es multiplicar por n-1 a ese cuadrado muestral sobre sigma al cuadrado. Y hay que acordarse que la tabla de la g cuadrado nos entrega valores menores o iguales. Entonces hay que dejar la probabilidad con un signo menor o igual. Vamos a... Acá fíjense que tenemos algo que es mayor a 9.1, entonces necesitamos que sea menor o igual. Y ahí podemos utilizar el complemento. Entonces podemos decir que esto es igual a 1 menos la probabilidad de que ese 2 sea menor o igual a 9.1. Y ahora entonces hay que hacer la transformación. Vamos a multiplicar por n-1, luego reemplazo, ¿sí? Solamente para que miren qué es lo que vamos haciendo. Entonces multiplicamos ambos lados por n-1. Ahora hay que dividir para sigma al cuadrado. ¿Qué es lo que ganamos? Que ahora tenemos aquí esa variable g cuadrado de la que sí conocemos sus valores. Entonces nos queda 1 menos la probabilidad de que g cuadrado sea menor o igual. Y acá entonces sería 9.1 por n-1, que es 24, dividido para la varianza cuadrado. O sea, la varianza, perdón. Entonces lo que nos dice es 1 menos la probabilidad de que el g cuadrado sea menor o igual a 9.1 por 24 dividido para 6. 36.4. Ahora acuérdense que esta tiene algunos grados de libertad. Decimos que esto es una distribución g cuadrado con n-1 grados de libertad. En este caso, esta que acabamos de definir es g cuadrado con 24 grados de libertad. Ahora tenemos que ir a buscar eso en la tabla. Primero, 24 grados de libertad. Eso es lo primero que vamos a ir a buscar acá. Entonces acuérdense que esta B son los grados de libertad. Y nos vamos a la fila 24. Aquí. Uy, está muy... Algo que solo encierra la 24. Aquí. Ya, bueno, hay muchos valores. Ay, pero ahora nos pedían que sea el G que estamos buscando es 36.4. Entonces hay que ir a buscar el que sea más cercano a 36.4. Fíjense que aquí hay uno, este de aquí, 36.42. Lo vamos a marcar. Y ahora buscamos entonces cuál es la probabilidad asociada a ese valor. ¿Qué es lo que es menor o igual a eso? Pues justo lo que nos da la primera fila. Nos dice que es 0,95. ¿Sí? Entonces, primero buscamos los grados de libertad, luego el g cuadrado que nos den, y luego entonces cuál es la probabilidad de ser menor o igual. Sí, eso es muy importante. Que esté como un signo menor o igual. Ahora 0,95. Nos dice que esto es 0.95 o sí, solo 95. 0.95. Entonces esto es igual a 0.05.
0,5. Esa era la respuesta. Esa es la respuesta. Entonces, fíjense que nos preguntan algo sobre la varianza directamente, pero no conocemos su distribución. Lo que conocemos es algo muy parecido, que es la multiplicación por n-1 y dividirlo para sigma al cuadrado. Entonces, hacemos ese cambio, como lo hacíamos con z, y llegamos a una distribución g cuadrado, que sí sabemos y que podemos verla en una tabla. Pero eso implica que claramente el valor que teníamos inicialmente de ese cuadrado, 9.1, hay que multiplicarlo por n-1, que es 24, y dividirlo para 6, que es la varianza. Y ahí nos queda el 36.4, que está asociado al g cuadrado. Y acordarse que los grados de libertad, en este caso, son n-1. ¿Alguna pregunta? Es súper simple, o sea, espero que en verdad lo estén recibiendo de esa manera, no, porque los ejercicios son muy, muy claros cuando es una cosa es la otra y uno va directamente a utilizar el resultado que se sabe. Hagamos una con el cociente de varianzas para utilizar la tabla Fisher. Y luego nos falta hacer una para la media, cuando no se conoce la desviación. Y utilizar la tabla T. Entonces, el ejercicio siguiente. Esto es, bueno, esto era para la varianza muestral. Y ahora vamos a ver para el cociente. Se dice cociente o cociente, no. Creo que las dos son válidas, de S1 y S2. Sí, entonces en este caso habrá dos poblaciones y nos tendrán que dar la información que sea necesaria para poder identificar qué pasa con ese cociente. Entonces el ejercicio nos dice que de dos poblaciones distribuidas normalmente, cuyas varianzas son 20 y 36. Respectivamente. Nos dice que se toman dos muestras de tamaño 8 y 10 también respectivamente. Y la pregunta es encontrar la probabilidad de que la varianza de la primera muestra sea más del doble de la varianza de la segunda. Ya, y eso es todo. Entonces, primero identificar que hay dos poblaciones, así que podrían estarnos preguntando algo sobre la diferencia de las medias o algo sobre el cociente de las varianzas. Son los dos únicos casos donde hemos analizado poblaciones, dos poblaciones.
Ahora, si uno dice cuáles son los datos de la población 1 y cuáles son los datos de la población 2, entonces sabemos que tienen varianzas. Bueno, las dos se distribuyen de manera normal, importante. Acá varianza le notamos como 1 para saber qué es la 1. Y acá 2, esto es 36. Se toman dos muestras, para la primera de tamaño 8, para la segunda de tamaño 10. Y nos viene a encontrar la probabilidad de que la varianza de la primera muestra, entonces varianza muestral, la varianza de la primera muestra, entonces S1 varianza de la primera muestra. Y bueno, la S2 es la varianza de la segunda muestra. Que la varianza de la primera muestra sea más del doble de la varianza de la segunda. Sí, entonces clave siempre escribir la pregunta, luego ya uno hace lo que sea para poder responder a eso en base a las distribuciones conocidas. Ahora, lo mismo que en la diferencia de las medias, uno intenta pasar todo a la izquierda para que acá queda la variable y acá en la derecha el valor fijo. Entonces, lo que nos estarían preguntando es la probabilidad de que el cociente sea mayor a 2. Ya, entonces vamos a ver las tablas, las fórmulas, qué información podemos tener al respecto. Nos dice que no podemos saber directamente el cociente de S1, S2, sino que podemos hacer algo más y encontrar que esa sí es una distribución de Fisher. Entonces, lo que nos dice es que al primero hay que dividirle para la sigma 1 cuadrado y al otro para sigma 2 cuadrado. Y esa sí es una distribución de Fisher que vamos a poder buscar en una tabla. Entonces, ¿cómo hacemos eso? Y aparte, ¿qué signos nos hace falta? Si mayor, igual o menor, igual. Entonces veamos en las Fisher que necesitamos o nos dan información sobre lo que es mayor o igual a un F. ¿Sí? Lo que nos dan es esto, que es mayor o igual. Entonces, a la desigualdad en este caso está lista, así que ahí la dejamos. Ahora, ¿qué pasa cuando a ese 1 cuadrado lo dividimos para 20? ¿Qué es lo que está pasando acá? Fíjense que estamos, en este caso, multiplicando por 20. Ya, luego hagamos el otro. Esto es S2 cuadrado, hay que dividir para 36. Lo que queremos saber es qué operación estamos haciendo en la izquierda para hacer lo mismo en la derecha y que no se altere la desigualdad. Entonces, si se fijan, esto es como 36 por S1 cuadrado sobre 20 S2 cuadrado. Lo que en realidad hicimos fue multiplicar por 36 veinteavos a ambos lados. ¿Sí? Porque estas dos cosas son iguales. Entonces, si multiplicamos por 36 veinteavos a ambos lados, la desigualdad se mantiene, o sea, no hemos alterado nada, y es exactamente lo mismo. Entonces, eso es lo que estamos haciendo. ¿Qué es lo que ganamos con el lado, con este lado izquierdo? Es que la distribución de acá es conocida. Esto de acá sabemos que es una Fisher. Entonces, F es mayor a, bueno, ahí pueden simplificar, 1036 y puede quedar 3.6.
Ahora, lo que sabemos es que esta f que acabamos de definir es una Fisher con parámetros, el número de grados de libertad del numerador. Entonces, el numerador está asociado a la población 1, que es n1, y en este caso es n1 menos 1. Entonces sería 7, y el otro sería n2 menos 1, que es 9. Sí, esto es una Fisher con n1 menos 1 y n2 menos 1 grados de libertad. Entonces, en la tabla hay que ir a buscar para el numerador 7 y para el denominador 9. Y luego buscar este f que nos están pidiendo y volver a la probabilidad que nos piden. Entonces vamos a la tabla. Fisher, aquí sí está Fisher. ¿Cuántos eran? 7 y 9. Entonces 7 para el numerador, que está, acuérdense acá están los grados de libertad del denominador, perdón. Y acá están los del numerador. Entonces 7 en el numerador y en el otro 9. Entonces que ya está acá. Entonces estamos como en todo este bloque de aquí. O sea, no, al revés. No voy a pintar todo. Ay, no, ¿qué hice? Estamos entonces solamente en este rango de aquí. Ahora nos pedían la probabilidad de que esa f sea mayor. Entonces las f que vienen son las que son mayores a 3.6, ¿no? Entonces buscamos el valor que sea más cercano a 3.6 en este bloque que acabo de señalar. El más cercano sería este quizás. Y por lo tanto nos queda, hay que ir a buscar la probabilidad asociada, que es esta de aquí. ¿Sí? 0.05. Entonces ahí es la probabilidad. 0.05. Y eso es todo. Entonces, primero identificar bien los grados de libertad, n1 menos 1, n2 menos 1. 7, 9. Entonces, el 7 es para el numerador, que estaba en la primera fila, 7. Y hay que buscar el del denominador en la primera columna. Entonces, las tablas son muy grandes porque hay hasta 1000 grados de libertad en el numerador y hasta 1000, supongo, en el denominador. Por eso se hace todas estas. Fíjense que hay súper pocos valores para cada uno, o sea que bien tiene que estar cerca de cualquiera de estos 5 valores. Y sí, en general son los que más se usan y por eso es que están en las tablas. Entonces, una vez que identifican cuál es el valor más cercano este es el f que habíamos calculado. El más cercano a ese, entonces vamos acá y esto nos entrega la probabilidad. La probabilidad de que el f sea más grande que ese 3.29 es entonces 0.05, asumiendo que f es Fisher con 7,9 grados de libertad. ¿Está claro eso? ¿Una pregunta? Ya. ¿Qué hora es? Ya. Entonces, eso es todo. Les pueden dar una pregunta distinta. El objetivo siempre es llegar a hacer el cambio de variable para quedarnos con una f, con una t, con una x cuadrado, con una z. Entonces, esas 4 variables se las puede mirar en tablas y por eso es que necesitamos llegar a algo que sea conocido, ¿sí? Que se pueda mirar en las tablas. Ya, a ver, veamos el ejercicio 16 quizás de la hoja de ejercicios. Solamente una observación con respecto a la tarea. Primero que
a cada uno le llegó el número de ejercicio que tiene que hacer. En la tarea ustedes entran y buscan en los comentarios de la evaluación. Ahí les sale el ejercicio que debe presentarse es el tanto. Sí, en cada una de sus tareas, porque a cada uno le llegó como un mensaje personal. Eso, me habían preguntado algunos si pueden grabar el video escribiendo el ejercicio en la pizarra. Sí, es válido. Si tienen una pizarra y quieren grabarse mientras explican, también. Y creo que eso es lo que me habían preguntado. Y con respecto al ejercicio 17, faltan datos. No se puede responder directamente. O sea, lo que les va a hacer falta son los valores sigma 1 y sigma 2. Y lo que les sugiero yo es que en base a los valores que tengan acá, ustedes sugieran unos valores, los que quieran. Sí, pueden tomar algo no tan grande para que no sea como una desviación muy alta, pero que tenga sentido con las unidades en las que están trabajando. Sí, veamos cómo les va con eso. Entonces, eso, los demás test se pueden realizar y hay uno al menos de cada caso. Veamos acá el ejercicio 16. Y con esto están listos para la tarea. ¿Sí? No hay mucho más que hacer. O sea, todos los ejercicios van a ser muy, muy similares. Muy claros si son dos poblaciones, si solamente es una, si quieren saber algo sobre la media o sobre la varianza o la proporción. Es muy claro, ¿sí? Cuando sea el caso de utilizar teorema de límite central, pues nada, verificar que el n sea mayor o igual a 30 y que nos den la información de sigma y de mu poblacionales. Sí, veamos si en este ejercicio trabajamos con la media muestral. Sí, de hecho sí. Nos quedan 10 minutos. Nos dice que según las especificaciones técnicas de una máquina con la que se producen soportes, déjeme hacer más grande, de caucho, el proceso es normal, con media de 2 libras y desviación estándar 0.25. Para comprobar si el proceso está cumpliendo las especificaciones dadas, se selecciona una muestra y se obtuvieron los siguientes resultados. Nos dice determinar la probabilidad de que la media muestral difiera de la media del proceso en máximo 0.5 libras. Entonces, la media del proceso es esta media poblacional que uno le llama. Y está usado el parámetro mu, que además nos dicen que es de 2 libras. No, este ejercicio no tiene la distribución T porque nos dan, fíjense acá que nos dice que la distribución estándar, la desviación estándar es 0.25. Entonces, además de acá, nos dicen que sigma poblacional es 0.25 libras. La variable T se usa cuando no conocemos sigma. No nos dan el valor de sigma y por lo tanto vamos a tener que utilizar la S muestral. En este caso no es el caso. Entonces quizá esto es el teorema del límite central. Lo que nos dice es que nosotros de esta muestra vamos a poder encontrar un valor de x barra, que acuérdense es 1 sobre n, la sumatoria de los x y ahora, ¿cuántos datos hay? Tendríamos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 y 15. En este caso, n igual a 15. La primera pregunta es, ¿cuál es la probabilidad de que la media muestral, esta, difiera de la media del proceso, mu, en máximo 0.5?
Ahora, la diferencia puede ser hacia arriba o hacia abajo y por lo tanto uno siempre analiza el valor absoluto. Ahora, eso implica que, o sea, esto es igual a que x barra menos mu esté entre 0.5 y menos 0.5. Y por lo tanto nos están preguntando con qué probabilidad x barra está entre 0.5 más mu. Pero sabemos que mu es 2 y menor a esto, menos, o sea, mayor a menos 0.5 más 2. Sí, sumamos mu a los tres lados, 2, 2 y 2. En el medio se nos va y en los costados nos queda un más 2. Entonces nos preguntan la probabilidad de que x barra sea menor, puede ser menor o igual, da igual en realidad, sea menor o igual a 2.5 menos la probabilidad de que x sea menor o igual a 1.5. Y ya estamos en un caso conocido, lo que necesitamos saber es qué distribución tiene x barra. Entonces acuérdense que x barra se distribuye de manera normal con media mu, sigma cuadrado sobre n. Si conocen mu, o sea, si se conoce sigma. Y ese es el caso, se conoce sigma, porque si no, ya no sigue una distribución normal, sino hay una distribución t asociada. Y en este caso, entonces, para bajar a la variable z hay que restar la media, que es, en este caso, la misma de la población, y sigma cuadrado, que es 0.25 cuadrado sobre n, que era 15. Entonces, menos 2 sobre la raíz de la varianza, que sería 0.25 sobre la raíz de 15. ¿Cuánto les da? O sea, 0.5 dividido para eso. Alguien que me diga, por favor. A ver. Nadie está haciendo el ejercicio. A mí me dio 7.74, pero no sé si está bien. A ver, ¿cuánto, Jardín? 7.7459. No, creo que no. ¿Alguien más? A mí también me salió eso. ¿En Sí, serio? de eso creo. Sí, Ah, sí, porque yo puse raíz de 5. Ya, toda la razón. Ya, 7.74. Ya, perdón, Jardín, todos bien. Entonces, si buscan esa probabilidad en la tabla, ¿qué pasa? ¿Dónde está la Z? Entonces, fíjense que no hay ese valor en la tabla. Entonces, lo que está pasando es que cada vez que nos alejemos más con zetas más altos, esas probabilidades son cada vez más altas. Y por lo tanto, para un 7, uno asume que la probabilidad es 1. Si fuera menos 7, entonces eso estaría como más acá. Y las probabilidades tienden a ser 0. Entonces, como que el 7 ya está por acá y ya no hay nada. O sea, de hecho debería estar como por aquí. Y acá ya se suma todo, digamos. Y se aproxima a 1. En ese caso nos quedaría entonces 1.
Igual está extraño esto. Ah, no, o sea, no, porque nos dice que es muy probable, es casi un evento cierto, siempre que, o sea, siempre va a ser cierto que la media muestral esté cerca de la media poblacional y esa diferencia sea menor a 0.5, que es bastante probable, es muy probable. Ya, y les voy a dejar escrita quizás la segunda pregunta. Nos dice que determinemos la probabilidad de que la desviación estándar muestral sea mayor. La probabilidad de que la desviación estándar muestral sea mayor a 0.32. Fíjense ahora que nos dice la desviación estándar y nosotros solamente conocíamos algo para la varianza. Entonces, ¿qué hay que hacer? Pues transformar esa variable a la varianza. Y esto quiere decir que, bueno, nos da lo mismo preguntarnos si la varianza es mayor que el 0.32 al cuadrado. O uno dice, bueno, elevando al cuadrado, entonces podemos llegar a ese cuadrado que es más grande que 0.32 cuadrado. Y esto es 0.1024. Ahora, ¿qué pasaba con esta? Que tampoco la conocemos directamente, entonces hay que seguir haciendo un cambio de variable hasta llegar a algo que conozcamos. En este caso, la probabilidad de que, acuérdense que hay que multiplicar por n-1, s cuadrado sobre sigma cuadrado. Entonces esto quiere decir que al otro lado pasa lo mismo. Sobre sigma cuadrado. Y esta del lado izquierdo ya es una distribución g cuadrado. Ahora queremos saber cuándo esa g cuadrado es, acá el n era 15 y acá nos queda entonces 14 y este también conocía era 0.25 al cuadrado. Entonces nos queda, bueno, voy a reemplazar acá, 0.1024 sobre 0.25 al cuadrado. (14 por 0.1024 dividido para 0.25 cuadrado). Si hice bien, nos queda algo así. Ahora, ¿cómo era la g cuadrado? Ahí uno puede preguntarse si nos hace falta restarle el complemento o no. Y sí, porque, esta no, acá. La g cuadrado nos da los valores menores o iguales, así que sí hay que ir a buscar acá el 1 menos eso. Ahora acuérdense que esta es una g cuadrado con n-1 grados de libertad. Esto es g cuadrado con 14 grados de libertad. Entonces hay que ir al 14. 14 grados de libertad. Y luego buscar el que esté más cerca a 22.94. 22.94. Y ahora hay que ver entre estos dos cuál. 22.94, que seguro es el 23.68, 0.74 y el 21.06. 0.74. Claro, sí, no, ¿para qué tanto? O sea, este es el más cercano, que es lo mismo que lo anterior. Entonces, probabilidad 0.95. Entonces nos queda 0.05. ¿Nos dan la respuesta acá? No. Bueno, fíjense que ni siquiera utilizamos nada de la muestra, o sea que contamos el número de datos y nada más. O sea, no. Las preguntas no necesitaban ni de X barra minúscula, ni de la S, que es la división estándar muestral. Entonces no hacía falta.
Era un distractor. Espero. ¿Alguna duda? Profe, Sí. sí, en el integral A no tendríamos que restar la otra probabilidad. Ay, sí, nos faltó ese otro pedazo. Gracias, Dayana. Sí, obvio, aquí faltó todo esto. Probabilidad. Ay, con razón, ya no nos queda uno. Qué bueno. O sea, porque es como raro tener eventos certeros igual a uno. Ya, muchas gracias. Acá nos falta. Ya se acabó la hora igual. Pero ustedes pueden terminar esta parte. Acá nos queda 1.5 menos 2 dividido para 0.25 y la raíz de 15. Porque yo tengo clases también. Uy, no sé, hice todo mal. Sí, no lo hice bien. Y luego lo buscan y le restan acá. Muchas gracias y por avisarme. Me quedó toda la otra mitad. Ya, entonces ahí le cambian eso. El otro espero que esté bien. Si encuentro algún error, luego les comunico. Y eso sería entonces. Cualquier duda sobre la tarea, me hacen consultas. Voy a estar atendiéndoles el fin de semana, porque esta semana ha sido un poco irregular, así que les debo. Así que pueden preguntarme durante el fin de semana si tienen alguna duda. Voy a estar atenta en general en las tardes y en las noches, así que estaré respondiendo a sus preguntas. Ya, chicos, ¿alguna otra novedad o algo que hayan observado antes de terminar? Profe, disculpe una pregunta. ¿La, Dime. gra- la grabación de la clase de recuperación de esta tarde va a estar en el Teams? Sí, me parece que la voy a hacer en conjunto con el otro paralelo, así que se las voy a cargar manualmente, digamos. Les voy a cargar en nuestra carpeta de grabaciones. Ahí va a estar. Sí, mil disculpas para las personas que no pueden asistir. Espero que no les incomode mucho mirar el video con retraso. Eso. Nos vemos en la tarde, ¿verdad? A las 2 las personas que van a asistir. Que estén bien. Muchas gracias por venir. Voy a parar la grabación.